Nuevamente, sean todos bienvenidos a este espacio de formación en este encuentro para poder dar un repaso al uso de las normas APA. Estas normas son utilizadas en toda la construcción de textos académicos. Por tanto, debe ser de un manejo fácil, cotidiano de cada uno de ustedes, porque sus profesores se lo van a solicitar en cada producción que ustedes realicen en la formación académica en el programa que eligieron. Hoy identifico con ustedes, yo soy Lucita Maru Seche Cogollo, soy la coordinadora de investigaciones de Santander, de la Rectoría Oriente. Y es un gusto poder compartir en este espacio, en este recuento. Para ello, vamos a iniciar el compartir del espacio con una presentación, la cual voy a poner en modo presentación, de manera que nos permita ir avanzando. En ese sentido, la voy a poner en modo presentación para irla pasando, así que le agradezco a todos su máxima atención. Entonces, vamos a trabajar desde una guía práctica del modo como podemos usar estas normas, que son las normas APA, para poder citar y referenciar, ¿ok? Estas normas son las normas oficiales que utiliza nuestro sistema Uniminuto. Y estas normas, las que vamos a revisar, son, son las que se presentan en la 7ª edición. Lo primero que vamos a revisar es cómo se debe construir un documento a partir de estas normas. Entonces, un documento Word, ¿sí? Inicialmente debemos tener la consideración que cuando vayamos a construir un documento, vamos a tener en cuenta estos elementos. Lo primero es el tamaño de la hoja. Entonces, nosotros debemos ir a la leyenda del computador y buscar diseño, ¿sí? Y vamos a ir y verificar el tamaño de la hoja. En este caso, el tamaño que admite las normas APA es el tamaño tipo carta. Seguido de eso, vamos, si tenemos la posibilidad, vamos y de una vez lo programamos, si no, en el momento que vamos a construir el documento, vamos a tomar en cuenta si el documento escrito es electrónico, es decir, igual lo vamos a conservar como un documento Word, un documento PDF, vamos a poder utilizar cualquiera de estas 3 tipos de letras, es decir, calibre 11 puntos, Arial 11 puntos o lúcida 10 puntos. Si el documento lo vamos a entregar en físico, es decir, nos exigen de que tiene que ser impreso, entonces la norma nos dice que el tamaño de la letra que tenemos que usar es de 12 puntos si vamos a utilizar Times New Roman y vamos a utilizar 11 puntos si vamos a utilizar la fuente de letra Georgia. ¿Okay? Sin embargo, debo decirles que usualmente nosotros usamos es para los trabajos escritos físicos, la Times New Roman. Y para los trabajos electrónicos, cuando nos piden la entrega electrónica, preferimos solicitar de que sea en Arial, Arial 11. Lo otro es que las normas me dicen que el texto debe estar alineado a la izquierda, sin justificar. Yo voy y busco en la regleta de la parte de arriba, busco párrafo, y en el párrafo debo diseñar de que el texto lo voy a alinear a la izquierda sin justificar. El interlineado, que me dice la norma que debo usar, él es el interlineado doble y no debe llevar espacio entre párrafos. Asimismo, la sangría que exige la norma APA es el uso de la sangría en la primera línea, en todos los párrafos, y esta sangría debe ser de 1.27 centímetros. No se debe utilizar la barra espaciadora para crear la sangría, porque la barra espaciadora que la conseguimos
en el computador que dice Tab, ¿sí? Esa barra espaciadora mide menos que lo que indica la norma. Entonces yo tengo que hacer en el diseño que voy a hacer de la página, debo establecer el interlineado doble, debo justificar el texto alineándolo a la izquierda y debo además significar la sangría de la primera línea a 1.27 centímetros. Teniendo esa justificación, le voy a dar a aceptar y luego me voy a ir a la misma barra y voy a buscar los márgenes. Y los márgenes les voy a dar seguramente una personalización de los márgenes y voy a establecer como márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho el mismo margen, es decir, de 2.54 centímetros. Seguidamente, vamos a ver cómo se organiza una portada en un documento a partir de las normas APA. Lo primero es que la portada de toda tarea que tengamos que entregar, lo primero que vamos a tener en cuenta es que le vamos a generar una numeración que va desde la portada y esa numeración la vamos a registrar en el margen superior derecho y va a usar números arábigos. No va a usar ni números romanos ni minúsculas, sino los números naturales, pues los números arábigos. Luego vamos buscando a ir hacia abajo en la portada, un cuarto de página aproximadamente. Vamos a ubicar allí centrado, vamos a ubicar el título en este caso, el título de la tarea o el título del informe. Luego avanzamos un poco más abajo, también centrado en un cuarto más de página, casi que alrededor de la mitad de la página de la portada, y vamos a ubicar el nombre y el apellido del autor o de los autores de esa tarea. Y debajo de el nombre y apellido, o sea, primer nombre y primer apellido de los autores de la tarea, vamos a ubicar el programa al cual pertenezco, o sea, el programa académico en el que estoy. Y además del programa, debajo de eso voy a poner en la sede en la que estoy, que en este caso será la sede de Cúcuta. Si estoy en otra sede, pues será el nombre de la sede y el nombre de nuestra universidad, es decir, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y luego voy a poner un guión y en mayúscula voy a abreviar Uniminuto. Luego, debajo, en ese mismo orden, siempre voy a tener en cuenta que voy a ubicar mi ID. Ustedes le van a asignar, dentro del programa, le van a asignar una identificación. Esa identificación es la que tiene que poner debajo. Y seguido de la identificación, si tiene el ENRC al que corresponde la tarea, o sea, el curso que le exigió la tarea, lo puede ubicar. Si no, simplemente pondrá el nombre del curso que le está solicitando la tarea. Y debajo, en ese mismo orden, el nombre del profesor. Y al final de la página debe aparecer el mes en el que está entregando la tarea, el día seguido del día de la entrega, con una coma y el año en curso. Ya vimos cómo se diseña una portada según las normas APA. Ahora vamos a ver cómo se organizan tablas y figuras desde estas normas. Cuando nosotros tenemos que hacer uso de figuras o tablas dentro de una tarea, es importante que tomemos en cuenta cómo se debe incorporar la figura o la tabla según las normas APA. Entonces, vamos a primeramente a hablar de cómo se hace o cómo se cita, en este caso, una figura. Lo primero que tengo que tomar en cuenta es que la figura que yo incorpore a hacer dentro de la tarea debe ir primero identificada como figura y a esa figura le debo dar un número. Si voy a usar varias figuras,
esas figuras en la medida en que yo las vaya presentando van a tener que estar numeradas. Entonces, debo primero ubicar el número de la figura y ese número de la figura debe ir en negrilla. Luego, debajo del número de la figura, debo establecer el título de la figura. Ahí debo identificar en doble espacio y debajo el nombre de la figura, que debe ser un título breve pero descriptivo. Luego tenemos el contenido de la figura. Si usted ya ha hecho el contenido de la figura, debe tomar en consideración que en este caso la imagen que se haya definido como figura, es decir, un gráfico, un cuadro, una fotografía, un dibujo o una ilustración como tal, ¿sí? Eso debe establecerse según el contenido que usted haya elegido como figura. Luego, debajo de la figura que usted haya elegido debe aparecer la leyenda. La leyenda o la nota de la figura, que es con la que nosotros hacemos la descripción de referencia de esa figura. Esta debe aparecer debajo del contenido, ¿sí? Y debe describir, por supuesto, a qué hace alusión ese contenido que usted registró en la figura. Y no se debe extender, no se debe extender, debe ser también una descripción breve en relación con ese contenido. Ahí pueden ver un ejemplo. Es importante antes de avanzar para que podamos también verificar cuáles abreviaturas nos permite hacer uso la norma APA. Y esas abreviaturas tienen que ver con, por ejemplo, nos admite la abreviatura, nos admite la abreviatura CAP para identificar capítulos, la abreviatura E en minúscula para abreviar edición, la abreviatura E.Red para edición revisada, E con la E mayúscula para editores, TRAP como la abreviatura de traductor, S.F para cuando el documento es agradezco por favor, verifiquen que tienen los micrófonos silenciados. La abreviatura de páginas, como pueden ver cómo está allí, la abreviatura de volumen, de número, de parte, de suplemento y de párrafo. Estas son las abreviaturas que nos permite usar en los textos que construyamos la norma APA. Después de que hemos identificado cómo se estructura una figura a partir de la norma APA, cuando vayamos a introducir una figura bajo cualquier modalidad dentro del texto, vamos a pasar en este momento a plantearles cómo se debe citar las fuentes dentro de una tarea, ¿ok? Bajo la norma APA. Lo primero que tenemos que saber es cómo se cita, ¿sí? Y cómo se cita es que lo primero que todos tenemos que tener claro es que toda cita debe responder a la pregunta: ¿quién, cuándo y dónde? Entonces, la cita debe responder a ese interrogante. Y a partir de allí es que nosotros vamos a establecer cómo la norma APA nos dice cómo es que se debe citar una fuente. En el entendido de que quién va a ser el autor de la fuente que yo me traigo para poderla citar dentro de la tarea. El cuándo es el año de esa fuente. Y el dónde es la página de donde yo extraje esa fuente. Esos son las citas. Se aplica esta cita con ciertas excepciones. Por ejemplo, yo me puedo traer una fuente que tal vez no tenga un año. Cuando yo voy y miro la fuente, me doy cuenta de que no tiene un año. Entonces puedo utilizar la abreviatura SF, que quiere decir sin fecha. ¿Ok? Y la otra excepción es que
a veces yo me traigo una fuente, ocurre muy poco, de que no está numerada la fuente de donde yo me estoy trayendo la cita. Cuando la fuente no está numerada, entonces yo voy a utilizar, en vez de la abreviatura de página, voy a utilizar la abreviatura de párrafo. Entonces yo busco el documento y verifico la cita que me estoy trayendo, en qué párrafo está en el documento, y ese número de párrafo es el que voy a incorporar por la página. Se deben citar solo los trabajos que haya leído e ideas que haya incorporado en la tarea. Es decir, usted puede leer muchísimos documentos para poder construir la tarea, pero solamente va a citar aquellos que necesariamente usted va a incorporar a través de una citación en la tarea, ¿sí? Y la otra solicitud es que las citas que nosotros les exhortamos siempre a tratar de que las citas que se traigan sean citas de fuentes primarias y tratar de usar muy poquito las citas de citación. Una cita es una elección de un fragmento de un escrito textual o adaptado que lo incluimos en un párrafo que estamos construyendo. Eso realmente es una cita. Y esa cita viene de una fuente, normalmente de un documento de la web, de un artículo, de un capítulo de libro, de un trabajo de grado, de una conferencia. Es decir, hay una diversidad de documentos o de fuentes de las cuales yo puedo traerme una cita a mi tarea. ¿Okay? Debemos evitar, asimismo, debemos evitar o la infracitación o la sobrecitación. Como su nombre lo dice, la infracitación es la que puede provocar plagio o autoplagio. Eso quiere decir que la infracitación es cuando yo omito, o sea, yo me traigo el fragmento que me interesa, me lo traigo para la tarea, pero no digo de quién es, o sea, no le ubico autor, año y tal, o sea, no lo cito, sino me traigo el fragmento sin respetar la citación. Eso se llama infracitación. Y eso es un plagio. Eso no se debe hacer. Porque además eso se detecta. Nosotros tenemos un software que lo usan todos los profesores, que es un software antiplagio. Cuando usted entrega una tarea, el profesor normalmente trata de pasar la tarea por ese software para ver a qué nivel de malas citas hizo usted. Y si usted tiene más del 12% de similitudes en ese software, quiere decir que prácticamente usted se copió la tarea de otras cosas en las cuales no respetó la citación. Pero esperamos que eso no pase. Y la otra situación es la sobrecitación. Y la sobrecitación es cuando nosotros distraemos el texto de manera innecesaria, poniendo cita tras cita. O sea, hacemos una cita y respondemos esa cita con otra cita. Y volvemos otra vez y abrimos un párrafo con una cita y le respondemos con otra cita. Y hacemos una sobrecarga de citación que hace que no nos podamos ver nosotros en la tarea. Entonces, por eso tenemos que aprender a usar las citas de manera equilibrada, y la única manera de ese ejercicio poderlo hacer es que podamos leer bastante antes de hacer una tarea, de manera que podamos combinar lo que aprendimos de esa lectura seguramente con los aprendizajes que están detrás de esta solicitud de tarea, y por otro lado, con el apoyo de la citación. Tenemos dos tipos de citas, ¿sí? Tenemos las citas que son, las usamos para poder hacer citas textuales, ¿sí? Nosotros tenemos la cita como tal, que es la cita textual. Hay dos maneras de poder introducirlas dentro de nuestro texto. La primera es a través de la cita narrativa. Y la cita narrativa es cuando yo hago primero énfasis en el autor.
hago énfasis en el autor, entonces al primero que introduzco antes de la cita es al autor. Y a ese autor, la cita textual me dice que yo debo citar al autor y entre paréntesis debo ubicar el año de la publicación. Y cuando termine la cita, esta cita se llama narrativa, cuando termine la cita, según como sea el estilo, si es menor de 40 páginas, utilizo una fórmula, que es que la cita va en comillas dentro del párrafo y al final entre paréntesis va el número de la página. Si la cita es mayor de 40 páginas, la hago en bloque, es decir, la saco del párrafo, no va en comillas, y al final, entre paréntesis, publico el número de la página. Pero en sí, la cita narrativa lo que me dice es cuando el nombre del autor se incorpora en el texto como parte de la oración, pero al iniciar la cita, ¿sí? Y va seguido, entre paréntesis, el año de la publicación. Este año debe ir en paréntesis. Y luego lo establezco que esta cita es porque hago énfasis en el autor. Y ahí hay unos ejemplos. Y está la segunda forma de citar, que es cuando hago énfasis en el texto. Entonces, cuando yo uso el estilo de que empiezo la cita, es primero la cita, es porque estoy haciendo énfasis en el texto. Entonces, incorporo la cita y cuando termina la cita, abro paréntesis y dentro del paréntesis ubico el apellido del autor, coma, seguido del año de la publicación. Y, muy importante, ahí establezco el número de la página. ¿Ok? Eso debería ser la forma como lo vamos a entender. Entonces, las citas textuales tienen dos formas. La cita narrativa, cuando hago énfasis en el autor, y el primero que ubico en el párrafo que estoy construyendo es el nombre del autor, de la fuente que voy a traer la cita. Hago mi cita y el apellido del autor va seguido del año de publicación y depende del estilo de la cita textual. Si es menor de 40 palabras o mayor de 40 palabras, el caso es que al final debo ponerle, cuando termina la cita, entre paréntesis el número de la página. Y la segunda cita es la que llamamos cita con énfasis en el texto o cita por paréntesis, que lo que quiere decir es que en vez de ser el autor, lo primero que introduzco es la cita, en la construcción que estoy haciendo. Y dice que es por paréntesis porque cuando termina la cita, entre paréntesis va el apellido del autor, seguido del año y el número de la página. Las citas textuales, entonces, adicional, tenemos que tener presente que cuando yo me voy a traer ese fragmento que me interesa citarlo, yo tengo que verificar cuántas palabras tiene el fragmento. Entonces, tiene el fragmento o la cita. Si el fragmento o la cita tiene menos de 40 palabras, ¿sí? Ese fragmento lo voy a traer en la cita y lo voy a incorporar según sea el tipo de cita, o con énfasis en el autor, o la cita por paréntesis, lo voy a incorporar dentro del escrito que estoy haciendo, pero debe ir en comillas, ¿sí? Debo recordar que debe ir en comillas, ¿ok? Y ahí hay un ejemplo de cómo se hace cuando es menor de 40 palabras, cuando la cita textual es narrativa, es decir, cuando el énfasis en el autor, y cuando es cuando es menor de 40 palabras, cuando la cita es textual por paréntesis. ¿Ok? Ahí lo tienen. Ahí tienen los dos ejemplos. El primer ejemplo, se pueden dar cuenta que la persona introduce el autor, que sería por la vía narrativa, ubica el año de la publicación y luego seguido de eso se trae la cita, que si ustedes cuentan tiene menos de 40 palabras, pero esa cita debe ir en comillas. Y al final de la cita abre paréntesis y ubica la página de la cita, del fragmento, de donde lo saqué. Y cuando la cita es menor de 40 palabras, pero es el estilo de la citación por paréntesis, entonces yo introduzco la cita de manera directa, la cita la encierro entre comillas y al final de que termina la cita abro el paréntesis y en ese paréntesis va a ir el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página. Es la misma cita,
pero planteada de dos maneras. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo planteamiento, pero hecho para menor de 40 palabras, lo que quiero decir, pero usando un ejemplo de cita narrativa y otro de cita por paréntesis. Ahora, importante, ¿cómo citamos cuando ese fragmento es mayor de 40 palabras? La norma APA nos dice que cuando la cita que me traigo allá, el fragmento, es mayor de 40 palabras, se escribe en un párrafo aparte del texto, ¿ok? Y debe llevar sangría de 1.27 y no debe ir en comillas, ¿sí? Y se debe conservar el doble espacio y el tamaño de la letra, ¿ok? Pero debo hacerle una sangría adicional, o sea, debo traerme, o sea, debo sacarlo del párrafo, pero debo establecer una sangría adicional de 1.27. O sea, ya tenía mi sangría en la primera línea, esa no la muevo, pero le voy a aplicar una sangría completa, una sangría del margen izquierdo completa de 1.27. Ahí pueden ver el ejemplo. Y el ejemplo me dice, cuando la cita es mayor de 40 palabras, usando la cita narrativa, debe ir de esta manera. Yo estoy escribiendo en el párrafo y establezco y digo, como lo mencionan solo, entre paréntesis el año de la publicación, le cierro el paréntesis, le doy 2 puntos y me traigo la cita. Esa cita la voy a ubicar en un párrafo aparte, en un bloque que debe ir justificado al lado izquierdo con una sangría de 1.27 y debe conservar el doble espacio y también debe conservar el tamaño de la letra, ¿ok? Y cuando termine la cita de las 40 palabras, mayor de las 40 palabras, entre paréntesis ubico el año de la publicación, el número de la página, perdón. Ahora, cuando la cita textual es más de 40 palabras, pero utilizo la forma de citación con énfasis en el texto o por paréntesis, entonces en el párrafo en el que estoy escribiendo, sencillamente doy paso a la posibilidad de la cita, introduzco la cita en las mismas condiciones, en un párrafo aparte, con una sangría en el margen izquierdo de 1.27, y cuando termina la cita, abro el paréntesis y acuérdense que cuando uso este estilo, por la vía de la cita por paréntesis o con la cita con énfasis en el texto, en ese paréntesis al final debe ir el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Ok. Demostrado y mostrado primero para repaso, ¿no? La cita, las normas APA me ayudan es a saber cómo debo hacer una cita textual. Y saber que la cita textual tiene dos formas de hacerse. Una, las citas narrativas, que es cuando yo hago énfasis en el autor de la cita. Entonces, al primero que incorporo es el autor. ¿Cómo incorporo el autor de la cita? Con su apellido. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Y entre paréntesis ubico el año de la publicación. Sea cual sea el margen de palabras que tenga la cita, al final de la cita debe ir entre paréntesis el número de la página. Cuando uso la segunda forma de cita, que es cuando hago el énfasis en el texto, o lo que también llamamos en las normas APA, la cita por paréntesis, quiere decir que primero incorporo la cita y será hasta el final, según sea el margen de palabra, menor de 40 o mayor de 40 palabras, según sea ese margen, al final de la cita voy a abrir paréntesis y ahí voy a ubicar todos los datos, es decir, el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página. ¿Ok? Y luego dijimos que según sea el margen del fragmento, yo ya sé que si la cita es menor de 40 palabras, tengo que tener presente que la voy a incorporar entre comillas
y en la narración que estoy haciendo dentro del párrafo. Si es mayor de 40 palabras, la cita que vaya a usar tengo que hacerla en un párrafo aparte y no debe ir en comillas. ¿Ok? Ese sería el repaso. Luego vamos a tener la mirada en estas normas APA de cómo citar los autores según el número de autores que tenga la fuente que estoy citando. ¿Ok? Entonces, si en la fuente que estoy citando el autor es uno solo, yo me voy a traer es el apellido del autor. ¿Ok? Cuando la cita es narrativa, yo ya sé que introduzco primero el apellido del autor. Y me voy a traer el apellido del autor, pues como yo, como me interese mostrarlo, ¿no? Si el apellido tiene un solo, si el autor tiene un solo apellido, pues traigo un solo apellido. Si el autor tiene los dos apellidos, tengo la posibilidad de traer los dos apellidos del autor. Lo importante aquí es que si la cita es narrativa, va el apellido del autor y entre paréntesis el año de la publicación. Recordarlo, ¿verdad? Esa es la cita narrativa. Si la fuente que me traigo tiene dos autores, me voy a traer el primer apellido de cada uno de los autores, de los dos autores, seguido, con la preposición y, es decir, primer apellido del autor 1 y el primer apellido del autor 2. Y como es una cita, el ejemplo es una cita narrativa, entre paréntesis va el año de la publicación. Si la cita que me estoy trayendo, la fuente tiene 3 o más autores, yo voy a ir y voy a revisar quién es el primer autor que aparece en la fuente. Y voy a copiar el apellido del primer autor seguido de la abreviatura EA. Y esa abreviatura quiere decir y otro. ¿Ok? Entonces, cuando los autores de la fuente son 3 o más de 3, voy a traerme el primer apellido del primer autor que aparezca en la fuente, seguido de la abreviatura EAL, que quiere decir y otro, y seguido el año de la publicación entre paréntesis. Cuando el autor es un autor corporativo sin abreviatura, yo me voy a traer el nombre completo del autor corporativo, porque no tiene abreviatura, me lo traigo y lo incorporo. Y todas las veces que vaya a citar ese autor corporativo, escribiré el nombre completo del autor corporativo. Ahí hay un ejemplo, como por ejemplo, Alcaldía de Bogotá, que no tiene abreviatura. Seguido, eso es un autor corporativo. Seguido, entre paréntesis, el año de la publicación. Si el autor corporativo de la cita que estoy trayendo tiene abreviatura, la primera vez que yo vaya a citar esa fuente, debo escribir el nombre completo del autor corporativo y será en paréntesis, ¿sí? Que pueda escribir, o sea, hay dos estilos, o entre paréntesis escribo las siglas del nombre corporativo seguido del año, ¿sí? O puedo utilizar la abreviatura fuera del paréntesis y dentro del paréntesis solamente la. ¿Ok? Y a partir de allí, si tuviera que volver a citar este autor corporativo, pero que tiene esa abreviatura, a partir de la segunda vez que lo cite, solamente lo voy a citar con la abreviatura del nombre corporativo. Ya hemos repasado cómo se diseña una portada con las normas APA, cómo se registra una figura según las normas APA en una tarea, y hemos repasado cómo se cita de manera textual según las normas APA. Como ya hemos visto ese repaso, ahora vamos a ver cómo se referencian esas fuentes que he citado en el texto, pero cómo hago la lista de referencias, cómo las referencio, ¿ok? Según las normas APA. Entonces, lo primero que tengo que tener claro es que las referencias son un listado de datos que proporcionan información a los lectores sobre las fuentes consultadas e incorporadas en la tarea.
¿ok? Permiten identificar, además la lista de referencias permite identificar esa fuente, que certifican la información contenida en esas citas textuales que ustedes incorporaron. Y los datos básicos de una referencia son el autor, la fecha de la publicación, el título de la fuente y la ubicación de la fuente. ¿Ok? Esos serían como los datos básicos. ¿Ok? El autor es quien es el responsable del documento o del trabajo de donde yo me traje la cita. La fecha es cuando se publicó esa fuente o ese trabajo. El título es cómo se llama esa fuente o ese trabajo. Y la fuente es la ubicación donde yo puedo recuperar ese trabajo o ese documento, ¿ok? El cual cité. Vamos entonces a tener en cuenta algunos elementos para poder generar esta lista de referencias. Las referencias, que como ustedes pueden ver, no se llaman referencias bibliográficas, sino que las llamaremos referencias, ¿ok? Esas se escriben al final en un subtítulo al margen izquierdo y en negrilla se escribe en la palabra referencia. Y solamente la van a constituir ahí la lista de los autores fuentes que ustedes citaron en el texto, ¿ok? Si fuese una lista de todo lo que revisaron antes de hacer la tarea, más todo lo que citaron, lo que consultaron más lo que citaron, se llamaría bibliografía, ¿sí? Pero normalmente nuestros profesores exigen en la lista de referencias, ¿ok? Que son aquellos solo los que citó en el texto. Cada elemento referenciado debe respetar la puntuación, su organización y debe ser en un orden alfabético y con sangría francesa. Entonces, usted primero hace su lista por orden alfabético, según los apellidos de los autores, y cuando lo tenga todo arregladito, lo debe seleccionar y aplicarle sangría francesa. ¿Ok? Ya no va a tener la misma sangría de párrafos en la primera línea, sino que aquí hay que aplicarle una sangría francesa de al menos 1 centímetro. No finalice la referencia con un punto, sino que al terminar la referencia, haga, por favor, tome en cuenta que la referencia debe terminar con la ubicación de la referencia. Entonces, esta referencia debe llevar o un DOI o el URL donde puedo ubicar esa fuente, ¿sí? Y no le debo poner punto final al terminar el DOI o la URL, porque esto va a impedir que si a uno le interesa ir a verificar esa fuente, la pueda ubicar en la web. Debe utilizar la preposición y para referenciar el último autor. Esto solamente ocurre cuando son más de 2 autores, ¿no? Ya vamos a ver ahorita lo que exige la norma. Pero al final, cuando voy a ubicar el último autor, debo poner y en la lista de referencias, ¿no? Entonces, cuando yo voy a ubicar el último, entre el penúltimo y el último, debemos decir y, ¿ok? Se recomienda hacer uso del identificador de objeto, es decir, del DOI, y no de la URL, que es la ubicación en la web, para aquellos, sobre todo en el tema de los artículos y los libros. Pero si no tenemos el DOI, necesariamente usamos la ubicación de la fuente que estemos usando, que estemos referenciando. Cuando la fuente que nos traemos, los nombres de la fuente sean mayores, o sea, tengan muchos autores, la norma me dice, proporcione el apellido iniciales de los primeros 20 autores. O sea, que si usted tiene una fuente y esa fuente tiene un máximo de 20 autores, a usted le toca poner el apellido y la inicial del nombre de cada uno de los autores de esa referencia. Pero si la fuente que usted está referenciando tiene más de 20 autores, ¿sí? Cuando haya llegado al número 21, ¿sí?
solamente incluirá los nombres de los primeros 19, insertará 3 puntos suspensivos y le colocará y ubicará el apellido y la inicial del último autor. ¿Okay? Eso es muy usado ahora, porque ahora las fuentes, cada vez que las consultamos, los autores son, por ejemplo, en los casos de los libros, tenemos libros donde la lista es grandísima de autores. Y ahora también los artículos han abierto muchas posibilidades para que haya muchos autores. Entonces, en eso hay que tener cuidado. En esta misma referencia debe escribir el nombre del autor exactamente como aparece en el trabajo publicado, que es la fuente donde usted se lo está trayendo. Respete si son nombres, si son apellidos compuestos, si son apellidos que están separados por un guión, ¿sí? O sencillamente si es un solo apellido. Escriba el nombre completo del autor corporativo cuando lo vaya a referenciar. Así el autor corporativo no haya tenido siglas o tenga siglas, usted cuando lo vaya a incorporar en la lista de referencia debe escribir el nombre completo del autor corporativo. No debe usar las siglas para referenciar. ¿Okay? Y aquí les damos unos ejemplos de cómo referenciamos, por ejemplo, cuando necesitamos referenciar un libro. Si el libro es físico, nos dice aquí el ejemplo cómo debemos referenciar el apellido del autor o los apellidos, dependiendo cómo aparezca en la fuente, con una coma seguido de la inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación. El título del libro debe ir en negrilla y en cursiva, y seguido debería ir la editorial. Por tanto, si por el contrario, el libro que estoy citando, que estoy referenciando, perdón, es un libro electrónico, los datos básicos son los mismos. El apellido o apellidos del autor, seguido de la inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación, el título de la obra que debe ir en cursiva, seguido de la editorial, y seguido debería ir el DOI o la URL de donde debo ubicar el libro electrónico. ¿Sí? Y ahí hay un ejemplo. Si por el contrario voy a referenciar en un capítulo de libro, me dice cómo debo referenciar un capítulo de libros, si el capítulo de libro es de un libro impreso o si el capítulo de libro es de un libro electrónico. Entonces, cuando se trata de un capítulo de libro, me dice, por favor ubique primero el apellido e inicial del nombre del autor o de los autores y el año de la publicación del título del autor del capítulo del libro. Y seguido de eso, debo poner un punto y seguida que diga en. Y a diferencia de cómo se referencia un libro, aquí en el capítulo del libro inicio con la inicial del nombre, seguido del apellido del autor del libro. Entre paréntesis, ubico si es un editor, o editores, o son compilador o compiladores, o sencillamente son coautores. Seguido, en cursiva y en negrilla debe ir el título del libro, y el rango de páginas es el rango de páginas del capítulo del libro, seguido de la editorial. Lo mismo aplica para el capítulo del libro electrónico, la misma base, solo que al final ubico el DOI o el URL del libro. Lo mismo aquí hay ejemplos de cómo referenciar artículos, ¿ok? Artículos que normalmente son de revista, pero tengo que tomar en cuenta si es una revista, en este caso, si es una revista física, me dice cómo lo debo hacer, que es el primer ejemplo. Y la referencia cuando tiene DOI, o que es un artículo en una revista electrónica, va la misma forma de citar el artículo, pero al final debe ir el DOI, ¿ok? Entonces, los datos básicos para poder referenciar el autor de un artículo de revista es que primero va el apellido del autor, el apellido del autor, seguido de la inicial del nombre. Si son varios, saber que voy a tener que poner el apellido y la inicial del nombre. Entre paréntesis, el año de la publicación del artículo, el título del artículo, que va normal, ¿sí? Y lo que va en cursiva
y en negrilla es el nombre de la revista. ¿Okay? Seguido con una coma debe ir abreviado el volumen, entre paréntesis, el número del volumen, y debe ir seguido de una coma el rango de páginas del artículo, ¿ok? Del artículo que estoy citando. Lo mismo hay un ejemplo, si estoy citando, la fuente que estoy referenciando es un artículo de periódico. También tengo ejemplos de cuando la referencia la estoy haciendo de una fuente que consulté y cité en mi texto de que sea de un trabajo de grado o de una tesis. Me dice cómo debo referenciarlo. También me dice cómo debo referenciar cuando el autor es de un conferencista o de un simposio. Hoy por hoy, las normas APA me aceptan de que también puedo citar dentro de una tarea, puedo citar el autor de una canción o de un podcast o de una diapositiva, de un enlace YouTube o de una cinta cinematográfica. Eso es todo para los que estudian arte, sobre todo las licenciaturas que apelan a todos estos documentos debidamente registrados, ¿no? Y hay otras fuentes electrónicas, ¿no? Como las páginas web que son tan usadas. A veces uno va y mira la fuente que está referenciada y es que esa fuente es un documento que aparece en una página web. Entonces las normas me dicen cómo debo citar ese documento, ¿no? Y lo mismo los diccionarios electrónicos. Hoy por hoy, otras fuentes de información académica para poder ser citadas, porque sean citas académicas, son los Twitter académicos, los Facebook académicos, y otras referencias son, por ejemplo, cuando cito las leyes, la normatividad, como por ejemplo cómo se cita la Constitución, cómo se cita, cómo se referencia una ley, según la que haya citado en el texto, ¿no? Cómo cito cualquier otro documento por ejemplo, de una asociación, ¿sí? Y finalmente, les presento aquí una tablita que he construido de cómo todos estos ejemplos de fuentes, paso a paso, cómo deben ir. Entonces, si es un libro, debe ir primero el autor, es decir, el apellido del autor, inicial del nombre, seguido del año de la publicación. El título debe ir en cursiva y si tiene subtítulo, también en cursiva. Seguido debe ir la edición. Tercer lugar debe ir en cuarto lugar el lugar donde esté el libro y en último la editorial. Si lo que lo necesito es referenciar un artículo de revista, entonces yo ya sé que la referencia la hago con el apellido inicial del autor del artículo, entre paréntesis el año de la publicación del artículo, el título del artículo, el subtítulo del artículo si lo tiene, y en cursiva irá el nombre de la revista. En cursiva seguido va el volumen, entre paréntesis el número del volumen, y debe ir seguido con PPP, el rango de las páginas, donde aparece el artículo. Lo mismo para cuando es una tesis, un documento en internet, de un audiovisual, de las normas jurídicas, y cuando la referencia la hago de congreso, seminario o diccionario. Con esto, voy a regresar a la sala. Voy a dejar de compartirle. Voy a ubicar aquí en el chat de la presentación. No me permite hacerlo. Caramba. Después de que utilicé la presentación. Listo. No me permite en este momento adjuntar un archivo, ¿sí? Entonces, no, me da pena, pero no me deja en el chat, como ya se cumplió, no me deja adjuntar un archivo, no me lo permite adjuntar, pero no se preocupen, porque todos los que registren su asistencia, ¿sí?
ahí está el enlace del registro de asistencia. Luego, la Coordinación de Bienestar Estudiantil les va a enviar vía correo institucional, el correo que le asignan a ustedes, les va a enviar el correo, les va a enviar esta presentación, ¿ok? Y esa presentación le va a quedar a todos para que hagan de esta presentación, que es un extracto, obviamente, una guía, ¿sí? Para que se familiaricen de manera cotidiana con el buen uso de las normas APA para citar fuentes dentro de una tarea o para que aprendan a cómo hacer una lista de referencias en una tarea por las normas APA, ¿ok? Y eso les va a permitir entregar sus tareas de manera formal como pide la norma. Vimos que lo primero es que tenemos que tener un formato del documento de la tarea o de la actividad con las normas APA, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ir la numeración de mi tarea? Debe ir en el margen derecho superior, numerada con números naturales o con números arábicos, como lo conocemos. En el primer cuarto de la página debe ir el título de la actividad. Y en un cuarto de página, es decir, cuando llego a la mitad, empiezo a poner el resto de los datos, es decir, el nombre, el primer nombre y el primer apellido de cada uno de los autores de la tarea, debajo el programa académico en el que estoy, tercero, el RNC del curso, si lo tenemos, el nombre del profesor del curso, y debajo vamos a ubicar la fecha, centrada la fecha en que estoy entregando la tarea. Luego, las normas me dicen cómo debo incorporar bajo las normas APA una figura, en el entendido que una figura puede ser un dibujo, una fotografía, una gráfica, ¿sí? Cualquiera de ellos, una tabla en función de figura, ¿ok? Como me dice la norma APA. Y luego las normas hemos repasado cómo se cita, cómo se hace una cita textual. Ya dijimos que la cita textual tiene dos formas. La cita con énfasis en el autor, ¿sí? O la llamamos narrativa, o la cita con énfasis en el texto, que la llamamos por paréntesis. O la conocemos también como cita con énfasis en el texto. Y tenemos, según la extensión de la cita, tenemos dos formas de incorporar la cita. Una cita que sea menor de 40 palabras, donde la incorporamos dentro del párrafo que estamos construyendo, entre comillas, ¿sí? Y si es mayor de 40 palabras, tenemos que ubicar la cita fuera del párrafo que estamos construyendo. Y le aplicamos la forma, o la hacemos por la cita narrativa o por la cita por paréntesis. Y luego en este repaso, pues vimos cómo se hace una lista de referencias, atendiendo, como se lo vamos a dejar en la presentación, cómo se hace la lista de referencias y además que debe ir en una lista ascendente según los apellidos de los autores, y adicional debemos tener unos datos básicos que deben ir en la referencia. Tenemos que ser cuidadosos si la fuente que vamos a referenciar es física o electrónica y saber qué datos tiene que ir según cada tipo de documento que voy a referenciar, pero además también tengo que tomar en cuenta si ese documento es físico o es electrónico. ¿Okay? Bueno, mis apreciados, hasta aquí esta inducción de este espacio que les he compartido de el buen uso que deben hacer de las normas APA, ¿sí? Espero, aquí queda también la grabación, así que a todos los 67 que están conectados, muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado el día de hoy. Recordarles a todos que ahí está el enlace de la asistencia, no se vayan a ir ninguno de los 67 sin haber registrado la asistencia, y a la mayor brevedad nuestro equipo en Bienestar Estudiantil le hará llegar esta presentación que con muchísimo gusto les he compartido y que está hecha para ustedes. Voy a detener la grabación y me despido de todos. Pueden prender su cámara e irse despidiendo.